Ok, buenos días hermanos y hermanas, una vez más. A ver. Ok, um, el octavo punto es que las escrituras literarias establecen los tiempos. La razón por la cual es importante esta aclaración es porque los eruditos mundiales dicen que el segundo personaje de Isaías empezó con capítulo 40 en adelante, que no fue Isaías en sí. Entonces, al entender que sí era solo un autor, Isaías, las estructuras en sí nos dan a entender que todo el libro de Isaías tiene que ver con los últimos días. Vamos a brincar adentro. Ok, ya hemos visto lo que son los 7 partes. El, ¿Cómo se llama? El quiasma, ¿verdad? Ajá, la quiasma. 7 partes y otras estructuras. Thank you. A ver, tú lee. Las 7 partes y otras estructuras holísticas de Isaías añaden... ¿Qué quiere decir holística? No sé. Enteras. Ok. De Isaías añaden una dimensión nueva para interpretar a Isaías. Estructuras lineales y sincrónicas establecen 2 plazos diferentes para los que creían que Isaías se refería solo al pasado. Ok. ¿Qué era otra vez la palabra sincrónica? Que ocurre a la vez. Ok. ¿Y qué quiere decir que cuando dice lineales? Que solo pase una cosa una vez. Ajá. Entonces, ¿te acuerdas que vimos que hay una estructura donde dice que tenía problemas en el hogar? Uh-huh. Entonces fue mandado al exilio. Uh-huh. Y luego aprende quién es en el exilio. Uh-huh. Y regresa a casa. Sí. Ok, ese es lineal, no Uh-huh. se regresa. Sincrónica es los malvados serán talados y los humildes y pobres serán levantados, pero a la misma vez. Eso, ok. Entonces, al ver ese tipo de estructura adentro de las escrituras y saber que no pasaron esas cosas linealmente ni sincrónicamente en el pasado, sabemos que todo eso va a pasar también o va a pasar en el futuro. ¿Cómo? ¿Di eso otra vez, perdón? Bueno, sí hay veces cuando, por ejemplo, Egipto fue destruido a la vez que Israel fue levantado. Okay, eso sí sería sincrónica y sería a la misma vez. Pero hablando de los últimos días, hemos tenido un siervo que recoge toda la casa de Israel todavía. No, pero hemos visto el patrón. Entonces, al darnos ese patrón para entender el futuro, sabemos que también tiene que ver con el futuro. Okay. Por ejemplo, hay versículos tanto en Isaías, Jeremías, Ezequiel, donde habla del recogimiento. Uh-huh. Okay. Hoy día, si preguntaras a cualquier cristiano y la mayoría de los mormones y la mayoría de la gente en Israel, ¿qué te dirían? ¿El recogimiento es de quién? De los judíos. Sí, pero Dios dijo que solo cuando dio esa bendición sobre Abraham, que solo estoy hablando de tu bisnieto y una 13ª parte de todos tus nietos. No, a todos. Entonces, el recogimiento de todo Israel no haya pasado. Entonces sabemos que también tiene que ver con los últimos días. Los eruditos dirán que fue cumplido el recogimiento de Israel. ¿Cuándo? ¿Cuando les dieron su propia nación? ¿Quiénes? No. ¿Quién fue el que tomó control? ¿Quién es que conquistó a Judá? Bueno, ¿quién conquistó a Israel? Judá. No. Egipto. No. ¿Quién conquistó a Israel? Al rey de Siria. Ok. ¿Y quién conquistó a Babilonia? Digo, a Judá. ¿También era el rey de Siria? No, fue Babilonia. Ya te lo di. Ok, fue Babilonia. Ok. ¿Y él llevó cautivo a quiénes? A los de Judá. A los de Judá y también Benjamín. Pero era la nación de Judá. ¿Fueron a cuál nación? ¿Fueron llevados dónde? ¿A Babilonia? A Babilonia.
Y luego, ¿quién conquistó? Porque Babilonia sigue siendo el imperio de hoy. No. Ok, entonces, ¿quién conquistó a Babilonia históricamente? ¿Fue Egipto? No. No, fue el rey de Siria. No, fueron los medio persos. Ah. Okay, el rey de, ¿cómo se llamaba él? No sé por qué no puedo pensarlo. Empieza con una C. Bueno, un rey, el que conquistó el mundo la próxima vez, Uh-huh. él dejó que quien regresara. ¿A los judíos? A los judíos. Entonces, la mayoría de los eruditos dicen que cuando cuando el rey Cyrus cuando él conquistó a Babilonia, dijo a los judíos, ya no necesiten ser esclavos más de los babilonios, Uh-huh. pueden regresar a Judá. Y regresaron a Judá. O sea, a Jerusalén y Uh-huh. ese área. Entonces, los eruditos bíblicos dicen que eso fue el cumplimiento de las palabras de Isaías. Pero otra vez, no todos los judíos regresaron Obviamente. y no regresaron los 10 tribus. Uh-huh. Ok, las estructuras lineales, como, ya lo dije, problemas en el hogar, el exilio, el feliz regreso a casa, son acontecimientos que pasan durante largos periodos de tiempo, pero van lineal. Uh-huh. Empiezan aquí, terminan allá. Uh-huh. Las estructuras sincrónicas, tales como la estructura de 7 partes, se ocupan de un solo marco de tiempo, el día de Jehová o aquel día en el fin del mundo. Ok, entonces, y esa también es la palabra que usa Nefi, Mormón, etcétera, cuando hablan también del fin del mundo, en aquel día. ¿Y cuál día es aquel día? ¿Cuál es el día del Jehová? La destrucción de Babilonia, ¿sí, Uh-huh. verdad? Por Asiria. Isaías usa la historia antigua de Israel como una alegoría del fin del mundo. Habiendo visto el fin desde el principio, Isaías señala los acontecimientos y alrededor de su propio día que tipificarán los últimos días. ¿Puedes explicarme lo que quiere decir eso? Que él vio el fin desde el principio, o sea, toda la historia, Uh-huh. y vio que lo mismo que le estaba pasando en esos días le iban a pasar en el futuro. Entonces lo escribió de manera de su día, pero que también se podría usar para el futuro. Así es. Ok, tipifican a los últimos días. Entonces, ¿Babilonia sigue siendo Babilonia? O sea, es una ciudad adentro de, ¿qué es? ¿Irán? No, pero tiene... O Irak. No es una ciudad que existe ahorita específicamente con ese nombre. Pero Babilonia Babilonia reexiste. Los americanos conquistaron a Irak. Y ahora Babilonia, hasta oí que van a poner un tipo Disneylandia allí dentro de la ciudad de Babilonia. ¿En serio? Sí, y vi en el internet un cristiano diciendo que ya ves, están regresando a su poder y ya van a cumplir los acontecimientos en las escrituras, porque Babilonia ya va a tener hasta un theme park, no, pero todo un parque de atracciones como Disneylandia. Pero todo lo que tiene que pasar con esas personas no ha pasado. Ellos tienen no me acuerdo cómo le dices, pero es como, tiene su papel, su parte que tienen que cumplir en esos días y no se han cumplido. Pero mire, hija, aquí estamos en la clase de Isaías número 37 y apenas lo leí. Dice que no, es 38. Eso es del manual de la doctrina ese es el manual del Antiguo Testamento. Y mira lo que dice. ¿Qué es lo que dice que es Babilonia? ¿El mundo? No. Perdón. ¿Qué dice aquí?
Babilonia fue una importante ciudad del mundo antiguo que fue destruida por su iniquidad. Que eso es verdad, pero también es otra ciudad que pasó en el pasado y otra y otra y uno que va a pasar en el futuro. Pero representa una vez en todo Isaías Babilonia una ciudad. ¿Cómo qué? ¿Dónde en Isaías se usa Babilonia para referirse a una ciudad? No dice la ciudad de Babilonia. Ah, entonces ¿por qué el que escribió ese manual lo dice? Porque lo interpretó como que si fuera la ciudad de Babilonia y no quiere que... Pero ¿qué fue el papel? ¿El capital de Babilonia o el imperio de Babilonia de lo cual habla Isaías? El imperio. Ah, ok. Entonces, la interpretación correcta según Isaías es que Babilonia es ¿qué? Un imperio Mundial. del antiguo. Ok. ¿Ves cómo perdimos el sentido si no entendemos cuáles son? Y entonces Babilonia tipifica a un imperio. No habla de una ciudad en Irak, ¿ok? Que va a restablecerse porque los americanos atacaron a Irak y ya dieron libertad a la gente. Ahora van a tener un parque de atracciones. Bueno, es algo del tiempo. Te dije que íbamos a hacer despacio, rápido hoy. Ok. Estos eventos se utilizan como base para profetizar un escenario histórico y un escenario de los últimos días, de los últimos tiempos. Ok. ¿Se puede hacer ambos? ¿Sí? Ok. Ya hemos hablado de esto. Sí, yo sé. Pero y sé que lo hemos hablado como si fuera un patrón, pero también nos da a entender establecer los tiempos. O sea, para saber qué pasó en el pasado que no va a pasar en el futuro no, y qué va a pasar en el para futuro entender que, no que todo el libro de Isaías habla de qué. De los últimos días. Así es, porque ¿qué es nuestra tendencia como seres humanos? Echarle la culpa a otra persona. A los del pasado. Ajá. Así es. Y esa es la razón por la cual es muy importante entender que esas estructuras son el señal de que Isaías no es simplemente una palabra apocalíptica cuando está hablando en capítulo 2 donde dice en los últimos días, porque ya lo anunció. Eso fue específico. Pero, porque, bueno, no entro ahí, pero no sé, sigue. Iba a decir, porque ¿qué es lo que acusa a la gente en capítulo 2? Apenas lo leímos. Dice que ¿qué va a pasar? Tú lo tinaste. Dijiste que van a regresar a la Nueva Jerusalén. ¿Y cómo va a ser diferente su economía que la nuestra? ¿Quién es su? Los de la antigüedad. Ah, ok. Los del milenio. Porque dice que ¿qué van a hacer la gente? ¿Qué dice capítulo 2? ¿Qué van a hacer la gente? Contesta. No sé. Sí sabes. Capítulo 2. Capítulo 2. Empieza diciendo, en los últimos días. Ah, esa. Ah, ok. O sea que, ¿cómo sale la economía? Ándale. Por primera vez en la historia mundial, nuestra economía depende de ¿qué? Dios. O bueno, no sé, ¿en qué? Léalo en voz alta. Ah, no dependerá de la espada, sino de lo que hacen con sus hoces. Ajá. O sea, va a ser agrícola de nuevo. No vamos a depender de eso. Ahora, pero lo empieza diciendo que en los últimos días. Ok. Y entonces mi pregunta ¿es ese el único capítulo? Bueno, y según los eruditos, como vimos, ya se termina de hablar de los últimos días en versículo 6. ¿Ves? Por eso es tan importante que entendemos. Bueno, ve a versículo 6.
Es donde empiezan a decir, su tierra está llena de plata y oro y riquezas y caballos de guerra y la. Eso es porque los eruditos nuestros de la iglesia dicen que tenemos que regresar a su tiempo y su gente, porque al aceptar que hoy día existe un país lleno de plata y oro, ya lo hemos discutido, ¿no? Y lleno de carros de guerra y caballos de guerra, al decir eso, tenemos que decir, ay caray, pues... Eso somos nosotros. No, pero peor que eso, ¿qué es lo que pasa por ser así? Matados, talados. Y no queremos eso. No queremos que pase versículo 20 a causa de versículo 6 o 7. Entonces tenemos que decir que Isaías regresó a su tiempo. Pero ya eso es repasar lo que hemos dicho. Mi punto es que todo el libro de Isaías, no simplemente ese capítulo, tiene que ver con los últimos días. Y lo vemos por esas estructuras literarias. Sí, porque si él dice el fin desde el principio, porque solo va a hablar de su parte del tiempo, si sabe todo. Tienes razón. Ok. Ese método de profetizar va más allá de lo que los profetas apocalípticos, Daniel, Juan, etcétera, hacen. Los profetas apocalípticos nombran los poderes del mundo de su época, que tipifican los superpoderes del mundo en los últimos días. Ok. Y para Juan, ¿quién es, otra vez, quién es el imperio de hoy, según Juan? ¿La bestia? No. ¿No? Es lo mismo. Bueno, sí es la misma. No, ¿Le pero dice tiene por el el mismo mismo nombre? Ajá. Babilonia la Grande, la madre de las rameras. Ajá. Y Nefi también usa ¿A quién eso. le dice bestia? ¿Y quién es Asiria? Asiria es la bestia. Así es. Pero ves que él usa eso se representan las mismas entidades en los últimos días. Y otra vez es importante entender que no es una ciudad, es un imperio o un superpoder mundial. ¿Y qué son las dos tendencias de un poder superpoder mundial? Materialista y sangre en las manos. Militarista. Ajá. ¿Así se dice? Ajá. Militarista y materialista. Okay. Pero no los muestran pero no los muestran cumpliendo sus funciones, tanto en sus días ni en los últimos días como lo hace Isaías. O sea que en esos días no hicieron todo lo que Isaías dijo que iban a hacer. Ajá. Por eso estaba diciendo, no se cumplió completamente. Como los eruditos quieren encajar esa es otra tendencia nuestra. Queremos comprobar que las escrituras son correctas, entonces tenemos que encajar un fin a la historia, porque si lo dejamos abierto, no se haya cumplido, entonces Dios no es un Dios que se puede cumplir y las escrituras ya no son verídicas. Entonces busquemos maneras de encajar. Por ejemplo, la semana pasada en mi clase de doctrina y de escuela dominical, el maestro, y ya sabes, no soy el maestro, el maestro no tenía cómo contestar o cómo expresar qué tenían que ver los versículos en Isaías. Entonces, para él, cada versículo, no miento, cada versículo tenía que ver con quién. ¿Babilonia de allá? No, con Jesucristo. Y él dijo que un versículo que tenía que ver con Asiria, el anticristo, era Cristo. ¿Qué? Es lo que dije yo. ¿Cuál versículo? Está en 32. Bueno, sé que es la mano de la mano izquierda de Jesucristo. Exacto, por eso se confundió. Pero 2 versículos arriba dijo, y el rey de Asiria, bla, 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 llega y dice que va a hacer eso. Está obrando por y a favor de quién. Bueno, Asiria está trabajando por y a favor de quién. Jesucristo. Ajá, pero ¿es Jesucristo? No. No, pero dijo que era Jesucristo y no lo es. Jesucristo no va a ir a matar a las personas. Okay. Ni tampoco vamos a ser levantados al cielo mientras que el mundo quede en fuego. Eso me dijo mi maestra una vez. Y es tal vez correcto, porque todo el mundo va a subir a otro nivel.
No, dijo Isaías dice eso. Ah, dijo que los buenos, los mormones, van a ser levantados al cielo y que abajo los que son inicuos van a quemar. esa es la interpretación que tiene mi papá también. Pero otra vez eso lo sacan de... Bueno, no quiero entrar en ese versículo ahorita. Bueno. Ok. Ok, suficiente para esa clase. ¿Eso ya? Sí, ya. ¿Qué hora es?